En esta lección vamos a ver en qué consisten las bases de datos. Bien, veremos dentro de este mundo de las bases de datos cuáles son las principales herramientas y los conceptos esenciales que tenemos que saber y cuáles son las diferencias entre las bases de datos SQL y no SQL. Bien, las bases de datos SQL. Dentro de este tipo de bases de datos, los datos se almacenan en tablas. Estas tablas pueden presentar relaciones entre ellas. Por ejemplo, como podemos ver en esta imagen, tendríamos una tabla que representaría los departamentos de una empresa y una tabla que representaría los empleados de dicha empresa. Como veis, cada tabla presenta una serie de columnas. Estas columnas serían los atributos de un objeto, ¿no?, dentro del mundo del desarrollo de software, de una entidad. Por ejemplo, un departamento puede tener un número, como son estos números de aquí, o un nombre. Bien, como podemos ver, sin embargo, en la tabla de empleado, un empleado puede tener un número de empleado, un número de departamento, que es lo que nos permite establecer una relación entre nuestro empleado con el departamento anterior, y un nombre. Por tanto, ya os estaréis imaginando que la utilidad de las bases de datos SQL es que nos permiten relacionar entidades de un mundo abstracto en nuestra base de datos. Por eso, lo que ya he mencionado en temas anteriores es que dentro del desarrollo de software, las bases de datos nos permiten modelar estas entidades abstractas del mundo real dentro de nuestro código. Bien, otro beneficio que nos proporcionan las bases de datos SQL es que podemos realizar operaciones sobre los datos. Para poder extraer e insertar datos en nuestras bases de datos, podremos realizar operaciones tales como, por ejemplo, como podemos ver en esta imagen, una operación de join que nos permite juntar los datos de dos bases de datos totalmente separadas en un único conjunto de resultados. Otra operación que también podemos realizar es una llamada group by que nos permite agrupar datos de diferentes tablas. Podremos realizar también operaciones de ordenación, de búsqueda y muchísimo más. O sea, es simplemente para que tengáis una idea de las funcionalidades que podemos llegar a realizar gracias a estas bases de datos. Las principales bases de datos SQL que existen en el mercado laboral actual son las siguientes: MySQL, Oracle, que es de la compañía con su propio nombre, SQL Server, que es una base de datos de Microsoft, PostgreSQL, MariaDB, SQLite es una base de datos para desarrollo mobile, etcétera, ¿vale? No quiero que os la sepáis de memoria, simplemente sabed que cuando buscamos un perfil de desarrollo de software siempre se nos van a pedir diferentes herramientas, ¿no? Pues las bases de datos SQL podrían ser cualquiera de estas y muchas más. Bien, el otro tipo de bases de datos que existe en el mercado son las bases de datos no SQL. ¿Qué diferencia tiene con las SQL? Que en ellas, en las no SQL, los datos se almacenan en colecciones de datos con el formato de pares clave-valor, ¿vale? No se almacenan en tablas, como sería el caso de las anteriores, sino que aquí serían colecciones de datos. Bien, dentro de las no SQL existen diferentes estructuras, tales como son el almacenamiento de documentos, el almacenamiento de conjuntos de pares de clave-valor, el almacenamiento de grafos y de tablas de columnas y muchísimos más, porque ya os digo que hay bastantes tipos de bases de datos no SQL. Si bien es cierto que el tipo más utilizado son los pares clave-valor, ¿vale? Bien, aquí por ejemplo vemos un documento clave-valor. Como podéis ver, a la izquierda tendríamos un documento de formato JSON, ¿vale?, en el cual podemos ver los diferentes atributos de un objeto. Por ejemplo, vemos que tiene un número identificador, un nombre, un apellido, un código zip, una ciudad, una dirección, ¿vale? Entonces, como veis, ese documento JSON sería el conjunto de una tabla de usuarios con sus atributos y una tabla de direcciones también con sus atributos que se juntarían en nuestro documento. Por eso, quizás las bases de datos no SQL son más rápidas de leer porque nos permiten que nuestros datos ya estén integrados en documentos, ¿vale? Esa es la principal diferencia. Bien, dentro del mercado laboral actual, las principales bases de datos no SQL que se utilizan serían las siguientes. Serían, por un lado, MongoDB, por otro lado, Firestore, que es una base de datos no SQL de Google. Firestore es una base de datos súper útil porque nos permite que en lugar de tener bases de datos locales en nuestro ordenador, derivarlas al cloud de Google, de acuerdo a la nube de Google. Esto nos proporciona, pues como os podéis imaginar, que nos olvidemos, ¿no?, de todas las bases de datos que nosotros tengamos que mantener y que lo haga Google por nosotros, y además, bueno, pues
a cambio de un precio, que es un concepto que ya os explicaré en otras lecciones. Y por último, DynamoDB, que es una base de datos de Amazon, ¿de acuerdo? Que es igual que la de Google, de Firestore, pero con características propias del cloud de Amazon, de AWS. Bien, hasta aquí esta lección de bases de datos SQL. En el siguiente tema veremos conceptos relacionados con este mundo de las bases de datos, como pueden ser el Big Data, el Data Analytics y muchísimo más.